Pero lo que se mueve en los santos óleos, hermano, es algo terrible, es algo satánico, ¿verdad? Yo sé que allá en los pueblos, en las aldeas, las ancianitas dicen, no, llamen al cura, llamen al padrecito, que venga a poner los santos óleos. Y después entre ellas mismas quedan platicando y quedan hablando. ¿Viste si le puso los santos óleos en la planta de los pies? Es que si le puso los santos óleos en la planta de los pies, quiere decir que se va a morir. Y tienen razón. Porque si los santos óleos son cruces invertidas que se ponen en la planta de los pies, en el centro de la espalda, ¿verdad? Y en la parte alta de la nuca, cruces invertidas, ¿verdad? Con una pomada que se usa, hermano, que ya viene conjurada. O sea, básicamente en sí lo que hace los santos óleos es enviar al infierno a la persona. Si una persona, el padre o el cura entra y le pone los santos óleos, en 15 o en media hora está muerto. Entonces, los padres y los curas saben, ellos saben, pero pues lo tienen que hacer a lo mejor por cumplir, o a lo mejor porque ellos están acomodados a estar en ese estilo de vida así, ¿verdad? Porque también les han dicho de que, ¿cómo se llama? Lo que le dicen a uno, mire, yo le decía al hermano, entrar a un seminario para formarse, le hacen un lavado de cerebro a uno, tremendo, ¿verdad? O sea, le ponen todas las cosas y le hacen un lavado tremendo que de ahí solo Dios lo puede sacar a uno, ¿verdad? Lo hacen hacer juramentos que van en contra de la palabra, de la misma Biblia, ¿verdad? Y le hacen saber a uno que uno va a morir a la misma feligresía, le dicen, que si tú mueres en pecado, con tal que no sea pecado mortal, tú vas a un lugar que le llaman purgatorio. El purgatorio en la Biblia no existe. Si nos vamos a buscar en la Biblia, pues que me digan dónde está, porque yo he leído la Biblia para gloria del Señor ya 3 veces la Biblia completita, y en ningún lugar de la Biblia me habla del purgatorio. Entonces es un lugar mágico que la misma religión ha creado, ¿verdad? Para querer acomodar a la gente que vive en pecado y no decirle, si tú no dejas de pecar, vas a ir al infierno, porque tampoco predican el infierno, ¿verdad? La palabra purgatorio, como decía el hermano, es un lugar de purga, es un lugar como de limpieza. Y además vas a estarte un tiempo en el purgatorio y después con un cabo de año, con un rosario de la Virgen María, te va a sacar de ahí, o San Pedro, o San Judas Tadeo, o quien se llame, le rezamos y te saca del purgatorio y te lleva al cielo. Eso no es bíblico. Esa es una mentira del diablo. El que conviertas a Jesucristo, te arrepientes y buscas que Jesucristo te ayude a tratar de perseverar, ¿verdad? Y vas al cielo. No hay tal purgatorio. La Biblia dice hay un infierno, un lugar de tormento, y hay un cielo. Hermano pastor, usted tenía otra pregunta para el hermano para no cansarlo, porque seguro que necesita descansar. Y solamente el hermano mencionaba acerca de quién tiene el mandato más alto en el Vaticano, en la Iglesia de Roma. Y él nos mencionaba que no es el Papa el que verdaderamente manda ahí en Roma. Y de la ciudad que tienen bajo la Iglesia de Roma, la ciudad que tienen hecha ellos de oro puro. Y si nos explica un poco de eso, es la última pregunta que yo le preguntaba esto, porque comentaba con el hermano que yo estaba leyendo un libro acerca de Martín Lutero, que cuando él en su corazón estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios, y él dice que él estaba tan alegre que ya se le había llegado el tiempo de visitar a Roma, y él era un gozo profundo que él tenía, porque para él Roma era como un pedazo de cielo, y entonces donde estaba toda la santidad. Y cuando él llegó a Roma, dice en el libro
cuando él llega a Roma y empieza a conocer los sacerdotes ahí, empieza a conocer la iglesia de Roma, cuando él sale de ahí y se paró en una montaña donde todavía él podía ver la iglesia de Roma, y él dice, si existe un infierno, tiene que estar debajo de la iglesia de Roma. Entonces, no sé si él se estaba refiriendo a ese sótano que tienen, a esa ciudad que tienen, donde hacen tantas cosas que practican, y me pienso yo la homosexualidad también, no saber qué cosas se moverá ahí, que decepcionó totalmente a Martín Lutero, que después le llaman el protestante. De ahí fue donde él se decepcionó, porque él pensaba que el Papa pues era la santidad completa, y todos los que estaban en Roma eran santos para él. Entonces él se fue decepcionado de ellos. Sí, a la verdad, yo creo que muchos de ustedes van a compartir conmigo, y si no, pues léanlo, ¿verdad? Búsquenlo en internet o en algún libro, pregunten. Ustedes saben que Roma, que el Vaticano es un estado que está dentro de Roma, pero que no es gobernado por Roma, sino que es un estado donde gobierna el Papa. El Papa tiene su propia policía, el Papa tiene su propia forma de gobierno. O sea, nadie se mete al Vaticano, nadie de Roma se mete con el Vaticano. O sea, ellos tienen su propia forma de pensar, su propia forma de gobierno, su propia forma de alimentación y todo. De hecho, hay periodistas escasos que han entrado al Vaticano, pero no ha habido periodista que ha entrado abajo del Vaticano, que es otra ciudad, ¿verdad? Ahí no se le permite a nadie entrar con cámaras, ¿verdad? Porque lo que miramos nosotros encima, la Basílica de San Pedro y todo, es lo de encima. Abajo hay otro lugar, abajo hay túneles bañados de oro, del mejor oro, ¿verdad? Hay salones, es otra ciudad abajo de Roma, ¿verdad? Es la que usted me contaba, de que solamente a los que van a ser sacerdotes les ponen el video. Amén. Que les dicen que ahí es el lugar de recompensa, donde si siguen adelante. Amén. Sí, a nosotros se nos mostraba en video, ¿verdad? Lo que es la ciudad por debajo del Vaticano, ¿verdad? Yo sé que muchos van a compartir conmigo. Satanás es un imitador, y supuestamente el diablo, como Jesucristo nosotros nos ha prometido, una nueva Jerusalén, una ciudad con calle de oro, ¿verdad? Entonces él tiene su propia ciudad ahí en el Vaticano, ¿verdad? Bañada en oro, ¿verdad? Y todo lo que él quiera inventar y quiera imitarle a Dios, ¿verdad? Ahí es su santuario. Miren, donde está la silla, donde se siente el Papa para gobernar, ahí mismo. Yo sé que muchos que han leído historia cristiana van a compartir conmigo. En esa misma silla, ahí le cortaron la cabeza al apóstol Pedro. Ese es el trono del diablo. Ahí donde se siente el Papa. Ahí mismo, la historia cristiana nos revela que ahí mismo, todos los jardines del Vaticano, en esos jardines fue donde Nerón colgó a los cristianos y les prendía fuego. A los primeros cristianos. Los ponía como antorchas. Ahí mismo. Eso es un santuario del diablo, ¿verdad? Todo eso podemos conocer. Hay cuadros en Roma, en el Vaticano, cuadros de Picasso que valen millones de dólares, de los mejores pintores del mundo, de los mejores escultores, que con la venta de un cuadro de eso, le comentaba al hermano, que se le puede dar de comer a mucha gente que se está muriendo del hambre en Centroamérica, en El Salvador, en Honduras, ¿verdad? ¿Y por qué no lo hacen? ¿Verdad? Entonces, esa es la gran pregunta que nosotros nos debemos de hacer, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que preguntarnos. ¿Por qué no lo hacen? Si ustedes pueden leer, y hay muchas cosas de las que estoy diciendo que no cuesta
investigarlas y yo sé que se informan y las van a obtener, ¿verdad? En la religión católica hay diferentes ramas, ¿verdad? Están los jesuitas, están los salesianos, están los diocesanos, están los franciscanos, están los frailes, ¿verdad? Son católicos todos, ¿verdad? Pero con diferentes funciones, ¿verdad? En el caso de los salesianos son los que dedican las misiones, ¿verdad? Los diocesanos son los que se quedan sirviendo en una parroquia dentro del mismo país de ellos, en una diócesis, ¿verdad? Los franciscanos son los que hacen votos con San Francisco de Asís, ¿verdad? Que San Francisco de Asís, pues esa es otra historia, ¿verdad? Ahí se mueven otros poderes también, ¿verdad? Y los jesuitas son los que hacen todo lo oscuro de la religión católica, ¿verdad? Y realmente los que les comentaba a los hermanos que actualmente no fue Papa ni Juan Pablo II, no fue Papa, él no mandaba, tampoco manda a Benedicto, él no es el Papa, ¿verdad? Es una farsa lo de la Capilla Sixtina, el conclave de lo que hacen los cardenales que reúnen en un lugar ahí en el Vaticano para elegir a un Papa. Es falso porque el Papa ya está elegido, ¿verdad? El Papa, realmente quien manda en el Vaticano, es un personaje que llama el Papa Negro, no porque sea de raza negra, no necesariamente tiene que ser de raza negra, sino porque se viste con una sotana negra, ¿verdad? Que es el representante corporal de Satanás en la tierra, ¿verdad? Él es la autoridad suprema. Es la autoridad suprema del Vaticano y de todo el catolicismo. Lamento mucho que la feligresía no sepa esto, ¿verdad? Porque nunca se lo van a decir. Tampoco un cura, un padre van a decir, sí, hermano, es cierto, a menos que Jesucristo lo saque de ahí y se convierta al Evangelio, ¿verdad? Sí. El Papa Negro es la máxima autoridad. Los jesuitas son los que hacen ¿cómo se llama? Lo oscuro de la religión católica. Los jesuitas se ponen la sotana negra y debajo andan la ametralladora. Cualquier padre anda de las jesuitas anda armado, ¿verdad? Ellos, ¿cómo se llama? Ellos mueven todo el poder eclesiástico, político y económico a nivel mundial, ¿verdad? A nivel mundial. La misma palabra del Señor dice, Jesucristo dijo, por eso les decía yo a ustedes, esto contiene verdades políticas, verdades económicas y verdades teológicas. Cuando Jesucristo dijo, miren, el gobernante de este mundo es Satanás, ¿verdad? Entonces, una profundidad teológica basada en historia real, ¿verdad? Pues si Jesucristo lo dijo, es porque Él sabía por qué lo estaba diciendo, que no habían tales líderes mundiales, que no había tal presidente en la república, sino que quien gobierna es Satanás, ¿verdad? Entonces, una profundidad teológica basada en historia real, ¿verdad? Pues si Jesucristo lo dijo, es porque Él sabía por qué lo estaba diciendo, que no habían tales líderes mundiales, que no había tal presidente en la república, sino que quien gobierna es Satanás, ¿verdad? Y el trono del santuario de Satanás es el Vaticano. El Papa Negro, él da las órdenes, ¿verdad? Miren, un presidente cuando es electo en cualquier país del mundo, lo primero que hace es ir al Vaticano y besarle el anillo al Papa,